Hola, buenos días a todos. Gracias por asistir a este webinar local de MSC Software. Mi nombre es Ismael Sánchez, soy consultor técnico de MSC Software Iberia y el webinar de hoy va a tratar sobre simulaciones CAE para pequeñas y medianas empresas. Este es el índice del webinar de hoy. Haremos una pequeña introducción sobre lo que es el diseño basado en la simulación. Luego hablaremos de las soluciones que ofrece MSC para la simulación CAE y nos centraremos luego en un caso práctico y una demostración utilizando MSC Apex y por último hablaremos sobre el sistema de licenciamiento MSC One. Bueno, en cuanto al diseño basado en la simulación, nosotros como ingenieros tenemos que dar solución a ciertos problemas que pueden surgir. Para eso tendremos que pensar en ciertas ideas, ciertos componentes, productos que puedan dar solución a estos posibles problemas. Para ello tendremos que pensar durante la fase de diseño tenemos que dar respuesta a todas estas preguntas, es decir, si la solución que propondremos se puede construir, si será duradera, si fallará, cuándo fallará y cómo fallará, si será segura, si se podrá ensayar, si la podremos mejorar, la podremos optimizar, cuál será su rendimiento, tal forma que para ayudarnos a evaluar todos estos productos, estos componentes que hemos ideado, es para lo que nos van a ayudar las herramientas de simulación en ingeniería, las herramientas CAE, ¿vale? Tal forma que teniendo en cuenta las tres patas fundamentales de la fase de desarrollo de un producto, es decir, la fase del diseño, la fase de ingeniería y la fase de fabricación del componente, estas herramientas CAE entrarán en juego sobre todo en la fase de ingeniería para facilitar al ingeniero de cálculo las fases de evaluación del producto que se ha diseñado para dar respuesta a las preguntas de las preguntas que nos hacíamos antes, pero no solo eso, sino que es importante que sepamos integrar estas soluciones de simulación en ingeniería durante la fase del diseño, es decir, para evaluar diferentes soluciones, evaluar diferentes diseños y identificar posibles disconformidades en fases previas del diseño. Esto nos ayudará también a, al final, reducir el tiempo total de entrega del producto, ¿vale? Y también estas herramientas de simulación CAE, la idea es que, no voy a decir sustituir, pero sí nos van a ayudar a reducir el número de prototipos y ensayos físicos que realizaremos sobre nuestro componente, nuestro producto, ¿vale? Estos ensayos físicos, estos prototipos llevan mucho tiempo, llevan mucho dinero y con estas herramientas podemos reducir el desarrollo de estos prototipos y de estos ensayos. Al final, como vemos, la implementación, el saber utilizar estas herramientas CAE no solo durante la fase de ingeniería, sino en etapas previas del diseño, nos van a ayudar a entregar nuestro producto en un tiempo menor. Tal forma que MSC Software, como desarrolladora y distribuidora de software de simulación en ingeniería de software, a los ingenieros con soluciones de simulación en todas las fases del desarrollo del producto y en todas las disciplinas, ¿vale? Desde a nivel de diseño de materiales, pasando por la simulación del proceso de fabricación, el análisis de cada componente en detalle, la simulación de lo que sería la interacción entre las diferentes partes de un conjunto y, por último, el análisis multidisciplinar del sistema completo, ¿vale? Partiendo desde la simulación de los materiales, cada vez más y más se están desarrollando materiales más complejos, más ligeros, con mejores capacidades de resistencia mecánica, pero también más complicados de simular dentro de los métodos numéricos, ¿vale? Para ello nos hacen falta herramientas en las que podamos caracterizar el material a nivel de microestructura, sobre todo hablando de materiales compuestos, materiales de fibra, etcétera, ¿vale? Para poder realizar una caracterización mejor para ser utilizada posteriormente en nuestro análisis de resistencia, en nuestro análisis de elementos finitos, ¿vale? Para ello podemos utilizar una herramienta como es Digimat, ¿vale?
En el siguiente paso, la simulación propia del proceso de fabricación, ya sea un proceso de fabricación aditiva, un proceso de fabricación de conformado en chapa metálica. Vamos a poder simular lo que es el proceso de fabricación en sí, pudiendo optimizar el proceso de fabricación y, sobre todo, evaluando las posibles tensiones residuales que puedan provocar en nuestro componente, ¿vale? El siguiente paso podría ser analizar en detalle un componente de nuestro conjunto, por ejemplo, teniendo en cuenta las no linealidades que pueden provenir de la no linealidad del material, de los contactos entre los diferentes componentes o grandes deformaciones, grandes desplazamientos. Para ello, pues podríamos utilizar, por ejemplo, MARC, ¿vale? Una vez analizada cada parte en detalle, habrá que estudiar cuál es la interacción entre las diferentes partes de un conjunto, ya sean uniones soldadas o uniones mecánicas. Para ello podríamos utilizar también Simufact. Y por último, tendríamos que dar respuesta a cómo es el rendimiento del sistema completo, ¿vale? En diferentes disciplinas, ya sea en disciplina estructural, en lo que podríamos utilizar MSC Nastran, ¿vale? Para todo el tema de estática, dinámica, análisis térmico, o en otros ámbitos, en otras disciplinas como análisis acústico, para evaluar cuál es el ruido irradiado por una estructura en vibración o una estructura sometida al ruido provocado por un flujo turbulento, para lo que podríamos utilizar Actran, o incluso análisis de fluidodinámica con el CFD Cradle, ¿vale? Incluso estudio del sistemas multicuerpo, de la dinámica multicuerpo con Adams, ¿vale? Como sabemos que, bueno, no todas es difícil que una pequeña o mediana empresa realice todos los pasos de las fases del desarrollo del producto, incluso que se trabaje en todas las disciplinas que hemos descrito. Lo que vamos a hacer es centrarnos en una de ellas, quizás la más común, la más típica, ¿vale? Que sería el estudio de resistencia mecánica en análisis estructural, ¿vale? Bueno, para un poco introducir la demostración que realizaré después, este sería el flujo de trabajo típico utilizando herramientas de simulación CAE para análisis estructural. Partiríamos de un diseño realizado en CAD, ¿vale? De un archivo realizado en CAD. Las herramientas CAD tendrían limitaciones para realizar cualquier tipo de estudio de análisis estructural, por lo que tendríamos que irnos a herramientas de simulación, ¿vale? La que vamos a utilizar en la demostración va a ser MSC Apex, ¿vale? De tal forma que partiendo de un archivo CAD, ¿vale? Que importaremos en nuestra interfaz, en nuestro preprocesador, ¿vale? De esa geometría, que típicamente serán sólidos, tendremos que editar esta geometría, tendremos que simplificarla, ya que habrá partes de nuestra geometría que, bueno, sean importantes en la parte del diseño, pero no tan importantes en la parte de la simulación. Habrá que simplificarlos y generar, una vez editada nuestra geometría, poder generar más fácilmente nuestro mallado, ya sea con elementos de una dimensión, elementos viga, elementos de 2 dimensiones, elementos placa o elementos de 3 dimensiones sólidos, ¿vale? Una vez discretizada nuestra geometría, una vez mallada nuestra geometría, tendremos que aplicar nuestras propiedades físicas, nuestras propiedades geométricas y nuestros materiales. Como decía antes, puede ser un material metálico sencillo de comportamiento isotrópico, o podríamos tener un material más complejo, ¿vale? Un material, como decíamos antes, material compuesto, un plástico de fibra reforzada, etcétera, un material que necesitáramos caracterizar de forma más detallada, ¿vale? Para lo cual podríamos, en este paso, como decía anteriormente, utilizar una herramienta de modelado multiescala de material, ¿vale? Para simular, pues bueno, realmente modelar más específicamente cómo serían el comportamiento de nuestro material desde la microestructura. Es decir, estas son nuestras inclusiones, esta es nuestra matriz, esta es la distribución de las inclusiones dentro de la matriz, y así tendríamos un modelado mucho más fiel de lo que sería de nuestro material compuesto, ¿vale? El siguiente paso sería la aplicación de las condiciones de contorno y las cargas, ¿vale? En este caso podríamos tener un caso parecido. En muchos casos sí que sabemos modelizar de forma sencilla cuáles son las cargas que tenemos, ya sea una carga puntual, un momento aplicado, un desplazamiento forzado, una presión.
pero muchas veces si nuestro componente a analizar forma parte de un conjunto mucho más complejo, de un sistema más complejo, de un sistema dinámico, no siempre es sencillo estimar o calcular, saber las cargas a las que está sometido este componente. Para ello podríamos hacer uso de un software multibody, ¿vale? Como podría ser Adams, ¿vale? Para evaluar cuál es el movimiento, el comportamiento dinámico de nuestro sistema completo, calcular las cargas de este sistema y utilizar esas cargas que nos da el software multicuerpo como input para nuestro análisis estructural, ¿vale? Una vez realizados estos pasos del preproceso, ya podríamos pasar a la fase de análisis. En este caso en el ejemplo realizaremos un análisis estático lineal, pero podríamos tener en cuenta otros tipos de análisis, por ejemplo, análisis no lineal, como decía anteriormente, teniendo en cuenta no linealidades de material, no linealidades de contactos o no linealidades geométricas tipo grandes deformaciones. También podríamos realizar análisis dinámicos, tanto de respuesta en frecuencia como de régimen transitorio, e incluso ya fuera del ámbito estructural, pues bueno, tener en cuenta, podríamos realizar análisis acústicos, vibroacústicos o aeroacústicos, o incluso análisis de fluidos en un solver CFD, ¿vale? Una vez realizado el análisis, en este caso el análisis estático lineal que estamos realizando, obtendremos unos resultados. Evaluaremos pues cuáles son las máximas deformaciones, máximas tensiones, cuál es nuestra deformada de nuestro componente, y en base a eso podríamos otra vez retroalimentar nuestro diseño para mejorar nuestro diseño en base a los resultados que tengamos. Esto lo podríamos también en caso de que quisiéramos realizar de forma automática con un análisis de optimización, ¿vale? Ya sea en base a reducir masas, optimización topológica, etcétera, ¿vale? Bueno, esto como introducción, ¿vale? Vamos ahora a realizar una pequeña demostración sobre esta pieza que teníamos aquí, que es un depósito, para ver los pasos en detalle que hemos descrito en este flujo de trabajo, ¿vale? La herramienta que vamos a utilizar, como comentaba, es MSC Apex, que es la herramienta de análisis estructural de MSC, ¿vale? Partiendo digamos que MSC Apex tiene la parte de preproceso, solver y postproceso. El primer paso que veíamos, tendremos que importar la geometría creada en un CAD, ¿vale? Vamos a importar directamente la geometría, ¿vale? Esta sería nuestra geometría, típicamente sólidos, ¿vale? Este sería el componente que vamos a analizar, un depósito con sus soportes. Como vemos, estos son sólidos de pared delgada, por lo tanto, lo que vamos a hacer aquí es vamos a transformar este modelo de sólidos en un modelo de superficies para simplificar nuestro modelo y utilizar elementos placa, ¿vale? Entonces, para ello vamos a utilizar lo que llamamos la técnica de la superficie media, es decir, que vamos a extraer superficies de los sólidos que hemos generado para posteriormente trabajar únicamente con las superficies y mallarlas con elementos de dos dimensiones, ¿vale? Como decíamos antes, esa será parte de la edición de la geometría. Esta geometría está bastante simplificada, pero puede ser que el CAD, el archivo geométrico que nos llegue de la parte de diseño, tenga muchas características geométricas que tengamos que simplificar, ¿vale? En este caso, pues vamos a simplificar algunas cosas, ¿vale? Por ejemplo, estos agujeros que tenemos por aquí, vamos a utilizar la herramienta del Defiture para eliminarlos directamente, ¿vale? Podríamos dejarlos, pero bueno, a modo de ejemplo, vamos directamente a limpiar la geometría para simplificarla para análisis de elementos finitos, ¿vale? Con la herramienta del Defiture podemos eliminarlos directamente. Ahora voy a utilizar otra operación, que es la operación push and pull, para eliminar el agujero que tenemos en la parte del depósito, ¿vale? Directamente vamos a extruir, es decir, que extruya esta cara hasta esta cara, ¿vale? La herramienta del push and pull es una herramienta de extrusión. De esta forma hemos hemos simplificado algunas características de nuestra geometría original, ¿vale? Una vez simplificados nuestros sólidos, bueno, pues podemos continuar con el paso de extracción de superficie media en la opción de Mid Surface, ¿vale? Como vemos, dentro de Apex tenemos varios métodos, hasta 5 métodos de extracción de superficie media. En este caso tenemos un caso sencillo, ya que son sólidos de espesor constante, ¿vale? Por lo tanto, vamos a utilizar esta opción que es precisamente para sólidos de espesor constante. Seleccionamos todos los sólidos
y automáticamente nos ha generado las superficies, y no solo eso, sino que nos ha generado las diferentes propiedades, las secciones que llamamos, con el espesor correspondiente a cada superficie, ¿vale? Hace un mapeo de los sólidos, del espesor de los sólidos en las superficies que ha generado, ¿vale? Una vez generados los sólidos, podemos dejar de trabajar con la geometría sólida, ya que nuestro objetivo es trabajar con las superficies. Aquí tendríamos las superficies extraídas, ¿vale? Nos ocultamos los sólidos y, bueno, como vemos, si hacemos zoom en cada una de las superficies que nos ha extraído, tendremos que seguir trabajando un poquito más con la geometría, ya que tenemos ciertos huecos entre las superficies que tendremos que salvar para al final generar una malla continua, ¿vale? Tendremos que tener un cuerpo único, tendremos que tener continuidad de malla, para lo cual tenemos que extender estas superficies para que tengamos malla congruente en las interacciones entre cada superficie, ¿vale? Para ello vamos a utilizar la opción del Extend Surface. Esta es una opción automática en la que nos va a extender todas las superficies en base a una tolerancia dada. En este caso vamos a medir cuál sería la distancia del hueco mayor. En este caso el hueco mayor va a ser entre esta arista y esta superficie de 20 milímetros, por lo tanto, utilizando una tolerancia de unos 22 milímetros, ¿vale? Vamos a extender automáticamente todas las superficies para posteriormente tener una malla continua, ¿vale? Seleccionamos todas las superficies y las extendemos. Digamos que proyectamos, como veis, hemos proyectado las aristas de las superficies enfrente de las caras de las superficies que tendrían que estar unidas, ¿vale? Tal forma que ahora podríamos proceder a la parte de la creación de la malla, la parte del meshing. Creamos la malla de una superficie con elementos cuadriláteros. Tamaño global de malla pues podría ser de 80 milímetros, ¿vale? Seleccionamos todas nuestras superficies y tendríamos discretizada la geometría, es decir, la parte de mallado, ¿vale? Si hacemos zoom entre las diferentes superficies que hemos generado, como vemos, no tenemos en este caso una continuidad de malla, por lo que tendremos que definir las interacciones entre las diferentes superficies que conforman nuestro conjunto para que, como decía antes, tengamos un único body, un único cuerpo que se comporte de forma continua, ¿vale? Para ello vamos a utilizar un par de técnicas disponibles en MSC Apex. Una de ellas es la que llamamos el Edge Tie, que nos va a coser directamente los bordes de las superficies con las superficies que se encuentran en el mismo plano, por así decirlo, ¿vale? Esta utilidad, simplemente seleccionamos todas las superficies y seleccionamos todos los bordes de superficie, ¿vale? De tal forma que, como veis, en aquellas bordes de superficie con superficie que se hallan en el mismo plano, ya que las hemos extendido, como veis, esta utilidad ha movido los nodos, los hemos colocado en el mismo punto con malla para que tengamos malla congruente y ha generado unas ligazones entre las diferentes superficies, ¿vale? Tanto aquí como en los soportes, ¿vale? Evaluamos que hemos generado estas ligazones en todos los puntos que esperamos. Si vemos aquí, entre las superficies que unen las dos partes principales del depósito, no se genera esa ligazón. Si hacemos zoom es porque tenemos dos bordes que nos han extendido, por lo tanto tendremos que editarlos manualmente, ¿vale? Eso lo podemos realizar con otra de las capacidades de operaciones de MSC Apex, que es el Vertex Edge Drag, ¿vale? Tal forma que podremos extender manualmente un borde de superficie contra una superficie, ¿vale? Evaluamos si lo hemos hecho correctamente en todos los lados, ¿vale? Y vamos a arrastrar el otro borde para que se sitúe todo en el mismo plano, ¿vale? Nos quedaría esta parte de aquí, ¿vale? En este caso ya tendríamos los dos bordes de la superficie situados en el mismo plano, de tal forma que lo único que nos quedaría es definir, como en el caso anterior, las ligazones entre los bordes de las superficies para coser de nuevo esas dos superficies. Seleccionaríamos de nuevo todas ellas, ¿vale? Y seleccionaríamos todos los bordes. Y en este caso, como vemos, nos ha generado el ligazón, el Edge Tie, entre los bordes de ambas superficies.
¿vale? Los nodos se sitúan de forma congruente, ¿vale? Y nos ha generado este link interno, ¿vale? Aparte de estas uniones, si nos fijamos bien, hay otras superficies que tendríamos que definir cuál es su interacción entre ellas. En este caso, esta placa que serviría de unión entre estos soportes y el cuerpo principal del depósito, ¿vale? Como vemos, tenemos un hueco entre ellos, ¿vale? Y lo mismo en esta parte inferior del depósito, estas placas. Esto lo podríamos solucionar directamente definiendo un contacto glue, ¿vale? Para definir de forma más sencilla lo que sería nuestro contacto glue, ¿vale? Vamos a únicamente mostrar, este sería el árbol de MSCA, que vamos únicamente a mostrar la parte principal de nuestro modelo, que sería la parte correspondiente al tanque. Hacemos un show only, ¿vale? Colocamos nuestro modelo en una posición frontal, ¿vale? Y definimos nuestro contacto glue entre las diferentes superficies, ¿vale? Es decir, entre la superficie principal de nuestro depósito y los tres superficies que nos sirven de unión con los soportes, y lo mismo para la parte inferior. Como vemos, hemos generado estas interacciones, contacto glue, es decir, es una unión rígida entre las dos superficies, ¿vale? Ya podemos seguir trabajando, vamos a mostrar otra vez todos los componentes de nuestro modelo, ¿vale? Ya tendríamos casi definidas todas las interacciones entre los diferentes componentes, ¿vale? Nos quedaría en este caso definir nuestro material, ¿vale? Vamos a crear un material, típicamente va a ser un acero, módulo elástico, 210.000 megapascales, módulo de Poisson 0,3, densidad 7,85 por 10 a la menos 9. Asignamos el material a todos nuestros componentes, ¿vale? Y en principio tendríamos todas las partes de nuestro modelo definidas. Antes de seguir aplicando condiciones de contorno, cargas, etcétera, para el análisis de resistencia mecánica de nuestro componente, siempre es necesario realizar un chequeo previo, ¿vale? Para comprobar que realmente hemos definido correctamente las interacciones entre cada parte. Este chequeo típico es un análisis modal libre-libre, es decir, un análisis modal en el que no aplicamos ninguna condición de contorno, y en este chequeo siempre vamos a esperar que los 6 primeros modos de vibración se den a una frecuencia 0 o casi 0, ¿vale? Y que únicamente tengamos 6 modos de vibración de sólido rígido, ¿vale? Si tenemos más modos de vibración de sólido rígido, corresponderá a que tendremos más de una pieza suelta y hayamos definido incorrectamente las interacciones en este caso, los edge ties o los contactos glue, ¿vale? Antes de lanzar el chequeo modal libre-libre, lo que vamos a hacer también en Apex, lo que se suele hacer es un chequeo previo al análisis. Vamos a poner en escena de análisis nuestro modelo, ¿vale? Vamos a definir un análisis de modos normales, y aquí lo que nos hace Apex es evaluarnos ciertas características que podrían impedir que nuestro modelo corriera correctamente. Es decir, chequea si nos hemos olvidado de algún input. Chequea si nos hemos olvidado de algún input, ¿vale? Chequea la calidad de la malla que hemos generado, y básicamente nos da avisos previos si es posible que el solver resuelva el modelo o no. En este caso, perfectamente, podemos ir a la parte de análisis del modelo para no esperar a que realice el análisis. Ya tengo el análisis modal libre corrido en este modelo, ¿vale? Por lo tanto, vamos a postprocesar lo que nos esperaríamos si hemos realizado correctamente, hemos definido correctamente las interacciones entre las diferentes partes de nuestro componente, ¿vale? Lo que sería el resultado de nuestro análisis modal libre, ¿vale? Es decir, vamos a comprobar cuáles son nuestros modos de vibración y a qué frecuencias. En este caso, hemos pedido 10 modos, ¿vale? Vamos a postprocesar en el análisis modal, en el chequeo modal libre, siempre se suele postprocesar lo que es la energía interna de deformación, ¿vale? Y vamos a comprobar que los 6 primeros modos de vibración, efectivamente aquí lo comprobamos, son 0 o casi 0, efectivamente, ¿vale? Y como norma general se suele decir que tienen que tener 4, 5, 6 órdenes de magnitud inferior al primer modo flexible, que es el modo séptimo, ¿vale? Para comprobar que efectivamente son de sólido rígido, vamos a animar los modos, ¿vale? Efectivamente, no hay deformación interna,
En el modo 1 ni en el modo 2 la energía de deformación es muy baja, el modo 3 igualmente, el modo 4 igualmente, modo 5, el modo 6 y el modo 7 ya vemos que efectivamente en este caso sería el primer modo flexible, que sí que tendríamos deformaciones internas. Por lo tanto, habríamos pasado el primer chequeo de modal libre-libre, ya que hemos definido correctamente las interacciones entre los diferentes componentes, ¿vale? Podríamos seguir entonces definiendo lo que sería lo que nos quedaría para el análisis estático lineal, que serían las condiciones de contorno y las cargas, ¿vale? En este caso vamos a definir 3 empotramientos que corresponderían a las 3 patas de nuestro depósito, ¿vale? Vamos a anclar las 3 patas directamente, los 6 grados de libertad, ¿vale? Y como cargas, pues típicamente vamos a definir lo que sería una carga gravitatoria en Z, ¿vale? De un G, 9800 milímetros partido segundo al cuadrado, ¿vale? Y típicamente podríamos definir una carga de presión, ¿vale? Por ejemplo, de 0,01 megapascales, ¿vale? Aplicado sobre el cuerpo principal del depósito, ¿vale? Por ejemplo, sobre esta pared, ¿vale? Observamos que la presión se ha aplicado en dirección contraria a lo que esperamos, ya que, bueno, en este caso podría ser una presión hidrostática. Esto es debido a la orientación de nuestros elementos vida, ¿vale? Para cambiar esto podríamos tener 2 opciones, o bien revertimos con la utilidad de Modify Element Orientation, revertir la orientación del eje Z de nuestros elementos placa, ¿vale? O bien aplicamos la presión en sentido contrario, ¿vale? Vamos a hacer undo. Importante destacar que si nos hubiéramos equivocado en cualquier paso tenemos infinitos undos para deshacer las operaciones que hayamos realizado, ¿vale? Y simplemente definiríamos la presión en sentido contrario, ¿vale? En esta parte de aquí, en esta superficie de aquí inferior, en esta superficie inferior y en esta superficie inferior, ¿vale? Ya tendríamos la superficie definida, nuestro modelo preparado, ya que hemos pasado por todas las fases que hemos visto anteriormente: importación de geometría, edición de geometría simplificando el sólido y extrayendo superficie media, mallando, discretizando las superficies que hemos extraído, aplicando las propiedades con las secciones que ya nos ha aplicado automáticamente Apex, las condiciones de contorno y las cargas, ¿vale? Ahora tendríamos que ir a la fase del solver, ¿vale? En este caso vamos a realizar un análisis estático lineal, lo mismo que antes, vamos a hacer un chequeo previo dentro de Apex, vamos a poner nuestro modelo en escena de análisis, ¿vale? En este caso no vamos a hacer un análisis de modos normales, sino un análisis estático, ¿vale? Vemos que comprobamos que no nos da ningún aviso de algo que podría impedir que nuestro análisis corriera, ¿vale? Típicamente calidad geométrica de los elementos generados, ¿vale? Podríamos generar nuestro caso de carga, ¿vale? Y correr nuestro análisis estático lineal. Por la misma razón, para no estar esperando a que termine la simulación, vamos directamente a la parte de postproceso, ya que tengo el modelo ya analizado, ¿vale? Tendríamos aquí nuestro estudio estático lineal ya analizado, con las mismas condiciones de contorno y cargas. Podríamos acceder a nuestros resultados para evaluar algunos de los aspectos que comentábamos anteriormente. Típicamente, pues podríamos postprocesar las tensiones máximas obtenidas, ¿vale? Tensión de von Mises y la deformada, ¿vale? Podríamos ver cuál es nuestra tensión máxima de von Mises, incluso marcarla con los hotspots en los puntos en los que estamos obteniendo las máximas tensiones, ¿vale? Lo mismo podríamos analizar con los máximos desplazamientos, ¿vale? ¿Vale? Incluso podríamos evaluar también los marcadores, ¿vale? De, por ejemplo, lo que serían las reacciones en los apoyos, ¿vale? Podríamos evaluar, ¿vale? Cuáles serían las reacciones en los apoyos con nuestros marcadores, ¿vale? En base a estos resultados, como decíamos antes, dependiendo de los criterios que tengamos, podríamos optimizar el diseño de nuestro componente, volviendo otra vez a retroalimentar nuestro diseño, cambiando algunos aspectos, ¿vale?
de la geometría. Es importante destacar que en Apex cualquier modificación en la geometría que hiciéramos, la malla se actualiza automáticamente y podríamos dentro del mismo modelo volver a lanzar análisis con esas modificaciones en la geometría que hubiéramos realizado, ¿vale? Vale, volvemos otra vez a la presentación, ¿vale? Bueno, ya para finalizar, ¿vale? Un poco a modo de resumen respecto a lo que comentaba antes, dado que ofrecemos una solución desde MSC Software para cada una de las fases del desarrollo de un producto y de cada una de las disciplinas que pueden entrar en juego, lo que decíamos antes, desde materiales, pasando por fabricación hasta el análisis estructural o multidisciplinar, ¿vale? Nuestro sistema de licencias MSC One vamos a incluir todos estos productos que ofrecen una solución para cada una de estas disciplinas y fases de desarrollo del producto, ¿vale? MSC One es un sistema de licenciamiento de alquiler de tokens, ¿vale? En el que, como veis, estaría incluida todas las aplicaciones desde lo que decíamos de análisis de estructura de elementos finitos, ¿vale? Hasta el análisis del sistema a nivel de motion, de multibody, ¿vale? Análisis térmico, análisis de materiales, que es lo que comentábamos antes del diseño a nivel microestructural de nuestro material, análisis acústico, vibroacústico, aeroacústico, análisis de fluidodinámica y la simulación de lo que sería en sí el proceso de fabricación, ¿vale? También destacar que aparte de lo que es el producto completo de MSC One en el que se incluyen todos estos productos, tendríamos una versión destinada a startups, ¿vale? Que es lo que llamamos el MSC One Start Edition. Vale, pues muchas gracias a todos por atender y nos vemos en el próximo webinar. Que tengáis buen día. Un saludo.